Ideas de Policía Ninja, tu podcast de oposiciones a policía. Muy buenas, compi, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Ideas de Policía Ninja. Un placer estar por aquí un día más. Hoy tengo dos invitados de lujo para hablar sobre un tema que yo creo que os va a ayudar, que está bastante bien. Además, si estás viendo justo este vídeo en un momento un poco bajo de motivación o en uno de esos picos de la OPO en los que cuesta un poquito más, pues vamos a tratar de hacértelo un poquito más fácil. Vamos a hablar sobre cómo gestionar un suspenso dentro de la oposición, ya sea en las primeras fases, por el medio, al final, cualquier tipo de prueba. Y tengo, como os decía, bueno, yo soy Cristina Cabezas, para quien no me conozca, manager de Policía Ninja. Y tengo por aquí a Francisco Camaño, Paco, que es el manager de la plataforma de test. Muchas gracias, Paco, por estar aquí. A ti, Cris. Y tenemos a Antonio Marfil, que es profesor de la Academia de Policía Ninja. Los que seáis alumnos ya le conoceréis de muchas clases, de muchos temas que están gustando mucho. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Cris? Muy bien, pues lo dicho, vamos a hablar sobre un tema un poquito complicado, peliagudo, pero yo creo que le vamos a dar un enfoque que puede ayudar y que puede estar bastante bien. Primero, para romper un poco el hielo, ¿cómo gestionaríais vosotros un suspenso en la OPO? Así de manera general y ya luego vamos un poco aterrizando. Vale, Venga, dale, Paco. Vale. Yo creo que lo más importante de todo, cuando llegas al suspenso, es analizar el por qué has suspendido, ¿vale? Y ser muy, muy responsable con el análisis que tomes. Es decir, no vale de nada echar balones fuera, ¿vale? Puede que hayan sucedido cosas, pero hay que ser siempre responsable de tu OPO, ¿vale? Y creo que es muy, muy importante analizar dónde has fallado y tenerlo muy claro, ¿vale? Y sobre todo, hacer un análisis con muchísima humildad. Es cierto que los primeros días nos va a costar mucho, ¿vale? Y vamos a estar muy calientes, pero a medida de que va pasando los días, vas viendo la perspectiva, o sea, lo ves desde otro prisma, ¿vale? Y ves diferente la situación y un poco el análisis. Eso es a grosso modo como resumen un poco lo que yo creo que al principio hay que hacer. Yo creo que al final lo que más cuesta es cuando pensamos que no ha dependido exclusivamente de nosotros la circunstancia. Entonces, en esos momentos yo creo que a veces es como, o sea, cuesta más, yo creo, gestionarlo porque es como, hostia, yo es que he puesto el 100% por mi parte y ni aún así ha sido suficiente. Es que yo creo que esa es la clave, Cris. Si tú has dado todo lo que podías dar y has dado el 100% de lo que tenías, no te va a quedar cargo de conciencia. Al final van a pasar los días y vas a decir, mira, yo he hecho todo lo posible y lo vas a asumir. En cambio, si tú no has dado todo lo que podías dar y te has dejado cosas por el camino, rápidamente te vas a ir dando cuenta o deberías darte cuenta de todo lo que has ido dejando de lado para dar ese 100%, que al final es el que te va a dejar tranquilo, porque puedes suspender o puedes aprobar, pero al final lo importante es que estés tranquilo contigo mismo. Sí, y sobre todo también ver muy bien cómo has llegado a esa prueba o a ese examen, porque a veces el suspenso no ocurre el mismo día que estás haciendo la prueba, las físicas o que estás haciendo el examen, sino ocurre días antes o semanas antes. Entonces, también, ¿cómo analizaríais vosotros esta situación? O sea, ¿o cómo creéis que se es consciente de, hostia, a lo mejor 2 semanas antes de yo hacer unas físicas, hostia, cuidado que aquí a lo mejor estoy pifiando? Pues mira, yo creo que lo más importante en todo este proceso, porque es verdad que tú no suspendes ese día, normalmente. Tú ya vienes arrastrando ese suspenso y si tú no vas a llegar, tú sabes o deberías saber que no vas a llegar. Lo más importante, yo creo, es hacer cada simulacro que haga tu academia o que tengas la posibilidad de hacer, tanto en físicas como en teóricas, como en la prueba que sea, porque es la manera que tienes de enfrentarte a ti mismo y decir, vamos a ver cuál es mi nivel y la realidad me va a poner en mi sitio. ¿Qué pasa? Pues que hay gente que no tiene nivel, que no quiere enfrentarse a esos simulacros y que no quieren ver la realidad. Y la realidad es mucho más dura de la que tú te piensas. Eso es un poco el síndrome de lo de mirarse en el espejo, no tener miedo a ponerte delante del espejo. O sea, creo que es súper importante, justo lo que ha dicho Marfil, realizar tantas pruebas como oportunidades tengas de hacerlas antes del propio examen. Entonces, para gestionar bien ese suspenso, es importante que hayas hecho estas pruebas antes.
Porque si tú, digamos, tu primer simulacro o tu primera puesta en escena es el propio examen, pues muy, 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 muy bien tienes que ir sin haberte catado antes para saber lo que va a pasar. A eso, o sea, ahí va el hilo de leerlo con humildad contigo mismo. O sea, todos conocemos a gente que va a sacar, si escuchas lo que dice la gente, todo el mundo va a sacar 10 y nadie fallaría y nada. Y al final esto es una competición y la competición uno gana y uno pierde porque uno lo hace mejor y el otro falla. Al final todos partimos de digamos, del mismo nivel, ¿vale? O sea, das por hecho que todo el mundo va fuerte, pero esos pequeños detalles que es a los que estás tenido que enfrentar son los que te van a hacer llegar mejor o peor. Y si suspendes, tienes que ver qué detalles no has practicado o dónde has fallado o a lo mejor ibas muy, muy bien en, por ejemplo, en las físicas, ¿vale? En el 1000 vas muy, 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 muy bien, pero has dejado, por preparar muy bien el 1000, has dejado de lado las dominadas, por ejemplo. Pues no puedes esperar a ver qué pasa el día del examen. Y si lo has hecho, claro, si lo has hecho, tienes que aprender de eso. O sea, tenías que haberte medido antes, porque a lo mejor te compensa bajar un poquito el ritmo del 1000 para llegar mucho más fuerte en las dominadas, ¿sabes? Y enfocar tu entreno en tus debilidades, un poco potenciar esas debilidades. Yo creo que es un poco esa lectura la que hay que hacer una vez que suspendes. Sí, yo creo que la clave también está un poco en, si imaginamos que hay este factor suerte, reducirlo lo máximo posible. Porque es verdad que hay, a lo mejor en pruebas o incluso en alguna física, que sí que hay ese factor de, hostia, no va a ser lo mismo si me toca en la calle 1 que si me toca en la calle 3 salir. Pero al final, si yo he practicado tanto en la calle 1 como en la 2, como en la 3, como en la 4, en cualquier circunstancia de empezar el 1000, pues estoy reduciendo ese factor de, ostras, el día X no voy a saber exactamente qué va a pasar o cómo van a suceder las cosas. Eso es. Pues yo creo que eso es muy, muy importante. Y por seguir un poco el sendero de las físicas, que es además la primera prueba en polinacional, claro, en las físicas al final, por ejemplo, el circuito de agilidad es una prueba puñetera porque por un detalle de mierda te deja fuera. Y hay mucha gente, muchos opositores que se quedan fuera por tirar una pica o una valla o algo así. Al final es el primer día de tu oposición real, digamos, el primer momento en el que te estás midiendo para conseguir el primer acto y de repente la primera de cambio se te va todo al garete. Te quitan el dorsal y a esperar un año más mínimo. ¿Eso cómo lo veis? Mira, a ver. Dale, paso voy. Sí, mira. Dale. La suerte se trabaja y no puedes llegar al circuito esperando no tocar la pica. Tienes que haber hecho 200 circuitos y haber tirado a la pica 100 veces, pero las otras 100 la pica no se ha podido mover. O sea, tú tienes que saber en qué momento girar, en qué momento saltar, en qué momento agacharte, y la pica sabes que no la vas a tirar y tienes que llegar con seguridad en ti mismo. Que pueden pasar muchas cosas. Perdona, Marfil, y no solo practicarlo, sino practicarlo en las mismas condiciones, en las mismas circunstancias del examen. Porque ya sabemos que circuitos puede haber 1000 formas de hacer un circuito, pero siempre es importante preguntar a opositores que ya han pasado por ahí, oye, ¿cómo es el circuito que me van a poner? ¿Y en qué superficie me lo van a poner? Porque claro, esos detalles al final son claves. Y practicar en las condiciones más desfavorables. Y luego que llegues al día de la prueba y que sea un paseo. Que digas, joder, de puta madre, es un paseo. Claro. Y sobre todo, muy importante, que tú llegues allí con holgura, que no digas, es que necesito un 8,5, es que sin un 8,5 me voy a mi casa. Mira, vete con holgura, asegúrate el 7 y sigue jugando. Y si vas a la siguiente prueba y como has ensayado las dominadas, pues vas a hacer bien tu prueba y vas a sacar tus dominadas y después, y así hasta que termines las físicas. No puedes ir apurado. Por eso tienes que ensayar todo y llevarlo todo de la mano. No puedes llevar una muy bien y otra muy mal, porque entonces alguna se te va a ir. Y yo creo que en ese punto es importante, ¿vale? O sea, tocando el tema de cómo gestionar el suspenso, o sea, ponerte en la situación de que, por ejemplo, en el circuito tienes 2 oportunidades. Cuando hagas el test, hacer algún test en el que solo tengas una. Y decir, si fallo en el circuito, hoy no hago ninguna prueba más y me hubiese ido a mi casa. O sea, ponerte en esa situación de decir, porque eso te puede pasar en la prueba. Justo. Y tienes que saber gestionar ese nivel de tensión, ¿vale? Que te va a dar ese fracaso que has hecho en el primero. Porque puedes tener, o sea, yo conozco casos reales de gente de llegar al circuito diciendo, tengo un 9 y pico, ¿vale? Y en la primera, ¡pum!, tirarlo y decir,
ojito, y tener que ir más. A la segunda aseguras un poquito más. Eso es. Eso yo creo que también es muy importante hacerlo. O sea, creo que a nivel mental tenemos que ser muy conscientes de saber salir de un suspenso, sobre todo cuando tienes esa oportunidad. Vale. Y también parece una tontería, pero también es súper importante porque allí el día de las pruebas no vas a estar solo, vas a estar con otras 100 personas, 200 o las que sean. Entonces, hostia, cuando tú estás ahí en la grada esperando y ves que uno lo tira, el siguiente lo tira, que al siguiente en dominadas le bajan, que el del kilómetro ha salido fatal, hostia, al final toda esa presión parece que no, pero dices, uff, que ahora me toca a mí, que ahora voy yo ahí abajo. Y claro, si tú has estado entrenando tú solo, a lo mejor, o solo con otro compi, y no has estado en simulacros reales de que donde haya mucha gente, muchos opositores, y el orden sea el mismo, el orden de las pruebas, las condiciones sean muy similares, pues hostia, allí te puede pillar un poco, encima si eres una persona de ponerte nerviosa, eso es lo peor, que o te das la vuelta y te cierras los ojos o estás perdido. Lo que hablábamos antes de la importancia de hacer simulacros, que es lo más, digamos, lo que más se asemeja al día de las pruebas. Entonces, si tú te has enfrentado a muchos simulacros y tú has hecho, no muchos, pero suficientes simulacros como para llegar seguro en ti mismo al día de las pruebas, tienes mucho ganado. Evidentemente, ¿puedes suspender? Bueno, pues es una opción que está. Y es algo que tenemos que barajar como opositores. Todos sabemos que o aprobamos o suspendemos. Y tú tienes que saber que puedes aprobar o suspender. Por muy bien que se te dé algo y puedes suspender. Y entonces, desde el día primero que empiezas a opositar, tienes que saber que te puedes ir a tu casa. Justo. Y vale, ya por salirnos un poquito de las pruebas físicas, vamos a enfocar ya más a un teórico, hostia, a un examen que tienes que ir, estar 50 minutos o más tiempo si tienes que hacer más exámenes escritos. Sí, porque ahora te los juntan todos. Claro, eso es. O sea, al final estamos en las mismas. Tienes que saber que a lo mejor llega un día en el que estés 7 horas dentro de un pabellón, de una aula, de una universidad, donde sea. Te van a ir entregando examen tras examen y te la estás jugando en cada uno de ellos. No es decir, no, me van a hacer media entre todos, si uno me sale mal, pues hago bien el del psicotécnico y me convalidan la teoría. No, esto no va así. Entonces, ¿qué creéis que es importante para anticiparnos a ese posible suspenso y decir, hostia, voy a hacer todo lo posible para que salga bien? Para mí, lo más importante es que en tu cabeza tengas organizado que en realidad no estás opositando, por ejemplo, a escala básica. No. Estás opositando a tantos exámenes como hay en esa oposición. O sea, cada examen es una OPO. No es la oposición de Policía Nacional, no. Es la oposición de la física, la oposición del teórico, la oposición del psicotécnico, la oposición de lo que venga, lo que pongan, lo que haya. Me da igual. Es una oposición. Entonces, si haces todos los exámenes teóricos seguidos y el primero te ha salido mal, es una oposición, es como si suspendes. ¿Qué pasa? ¿Ya no vas a opositar nunca más? No, tienes que ir a por el siguiente. Borrón y cuenta nueva, es otra OPO distinta. Ahora este examen es otra peri. Lo que pase, pum, pum, es otra OPO. ¿Me ha salido mal? La siguiente. El nivel, sí. Claro. Me mola este enfoque porque es como es el cómo gestionar un suspenso dentro de todo el conjunto. Y esto en policía ahora, claro, pasa muchísimo. Tú vas a hacer primero un examen psicotécnico y a lo mejor luego te van a entregar el de teoría. Y si tú del psicotécnico te has quedado, que sabes que te ha salido mal y estás togadísimo, vas ya súper influenciado a la teoría. Entonces, es todavía más complicado. Es cómo gestionar en un mismo momento, en un mismo día, ese posible suspenso, que a lo mejor tú crees que es suspenso y no. O a lo mejor el corte te da la posibilidad de estar dentro. Pero eso a mí me parece muy complicado de llevar. Esa gestión es la que te va a dar el apto o el no apto al final de la oposición. Saber gestionar eso. Porque tú sales con un 6 y te piensas que has hecho un mal examen y es que el corte va a ser un 4,5. Y es que vas a estar, no es que estés en la media, es que te vas a estar por delante de la media. Entonces, lo que ha dicho Paco es que lo ha dicho perfecto. Tú haces un examen y si en media hora tienes otro examen, desconectas del que acabas de hacer y enfocas foco al que viene. Y cuando hayas terminado ese y te quede otro, pues foco al siguiente. Y vas comentándolos de uno en uno. No puedes pensar en todos globalmente, tienes que ir uno por uno. Y desconectar y enfrentarte a lo siguiente, lo que sea, me da igual, al siguiente. Y ahora en Policía Nacional está la tónica de
Bueno, pues todos los exámenes el mismo día. Perfecto, pero ahora tú no puedes llegar y decir, no, es que como ya no hay COVID, lo van a quitar. No, eso no lo sabes, eso no lo sabe nadie. Si las últimas oposiciones han sido jodidas y han sido todas a la vez, mira, aprende a llevarlo todo a la vez. ¿Qué Claro. pasa? Que no, este año no, o sí. Entonces ahí te vas a llevar el chasco. Hay que ser realista. Lo que hablábamos del realismo, hay que ser realistas. Sí, No Claro, puedes sí. engañarte. Sí, practicar en diferentes circunstancias, coño, practica tal y como ha sido la última convocatoria y practica de otra Claro. manera, por si acaso cambiase, porque nadie sabe nada y a lo mejor te lo van a decir 2 meses antes o un mes antes del examen. Entonces, yo creo que también aquí en las teorías, en los exámenes escritos y teóricos, yo creo que es casi más importante que en las físicas llevar un buen protocolo y llevar todo como súper ensayado. O sea, Todo. que no dejes nada ese día al, hostia, no sé qué tengo que hacer ahora. O, hostia, Ese voy a día hacer no, pis antes del examen, no voy a hacer pis, que me pierdo, que no sé ese dónde día está la no se última. piensa. Justo. Ese día no se piensa, ese día se ejecuta. Y tienes que ejecutar todo lo que has ensayado en los simulacros, que para eso son. Es que hay mucho, parece una tontería, pero hay muchos suspensos que ocurren por gilipolleces. Y perdonadme que lo diga así, pero yo creo que es tal cual. Detalles. Son detalles. Total. Yo conozco personalmente a gente de tener muy buena nota en el teórico y haber suspendido por correrse una casilla al marcar la opción de respuesta, ¿eh? Eso no te puede pasar el día del examen. Lo que ha dicho Marfil, vas a ejecutar. Pum, 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 pum. Eso no puede estar en las posibilidades de que pase, porque lo has tenido que practicar mucho. Y sobre Claro. todo, o sea, a mí un truco, ¿vale? Esto lo suelto ahí a ver si a la gente le vale. Si, por ejemplo, estás en el psico y te estás agobiando y te parece muy complicado, suelta todo y mira alrededor. Porque es posible que tú estés en tu burbuja súper jodido, porque imagínate que tienes siempre sacas 8 y ese día se te está cruzando el psicotécnico y dices, madre mía, no hay manera. Si tú tienes un nivel de 8 y lo has adquirido y sabes que estás en un nivel de 8, si el psico es difícil para ti, es difícil para todo el mundo. Entonces, no entres Justo. en barrena, suelta y mira alrededor. Y vas a ver la gente que va a estar igual que tú. Y el que no sepa soltar y pum, y ahora sigo, que es pum, o terminar el psico, soltar todo. Es soltar el boli y volver a cogerlo. Eso es. O sea, a mí me flipan los exámenes ver a la gente cómo se pone. Porque tú a lo mejor dices, vale, ha sido un examen jodido, estoy jodido porque ha sido complicado, y miras alrededor y ves auténticas catástrofes. Entonces, siendo egoísta, tú con tu opo tienes que decir, esto es bueno. Si a mí yo creo que me ha salido complicadete y la gente está así, es porque el examen ha sido jodido. O sea, eso también lo tienes que tener en cuenta. Y pasar al siguiente examen diciendo, pues el siguiente me lo como. Y el siguiente me lo como. Y si te toca la lotería de que ha sido una OPO, de que han dicho, vamos a dar fuerte y el nivel ha subido mucho porque han puesto un examen muy jodido, ha sido jodido para todo el mundo. Claro, sí, el nivel al final, el nivel lo ponen los opositores, al final. Yo creo que cualquier opositor que te esté escuchando te va a dar la razón, Paco. El 99,9% del opositor a lo que sea, te va a dar la razón. Tienes que ser, pues es tu examen, es tu oposición, es tu plaza. Al final, tú quieres aprobar y quieres que el resto, bueno, en la medida de lo posible, no aprueben. Diciéndolo así, evidentemente, no le deseas el mal a nadie, claro, pero tú quieres estar por encima, que para eso opositas. De eso se trata la oposición. Y justo lo que has dicho, a mí me pasó algo así. Entre un psicotécnico y un examen teórico, el psicotécnico fue catastrófico. Y yo dije, si a mí se me dan bien los psicos, si yo siempre meto todo y lo meto bien y se me está dando fatal. Y ahí dije, mira, no pasa nada, para todo el mundo va a ser igual de difícil, desconecta, no te la juegues, contesta lo que te sabes y cuando te den el teórico, a reventar el teórico. Claro, ¿qué pasó? Que la gente arrastró lo del psico, se lo arrastró al examen teórico. Y en el examen teórico estaban lastrados, estaban hundidos. Entonces, gente... Eso marcó la diferencia al final. Justo, gente con 9,8 de media, que no habían suspendido ni un simulacro, que en su vida habían bajado de un 9,5, bueno, en su vida. De repente estaban fuera por el psicotécnico. Fuera, pero fuera que no habían pasado el corte. Y fue porque no supieron separar la parte del primer examen con la parte del segundo, lo que hemos hablado. Hay que saber, hay que llevarlo todo protocolizado y decir, vale, hemos hecho el primero, ahora al segundo. Y esos detalles son los que te dan la plaza. También puede pasar justo lo contrario, que primero hagas un psicotécnico y lo revientes, te salga increíble y veas además las caras de la gente de, como de que no les salió tan bien, pero no has acabado ahí la OPO, o sea, tu día no ha acabado ahí. Entonces, ahora te vienen más. O sea, que el subidón tampoco te haga
luego decir, coño, que vale, sí, que he hecho bien uno, pero esto es solo una pequeña parte, esto es una mini oposición de las que hablaba Paco. Todavía me quedan más. Por eso, o sea, ahí viene lo del tema de, o sea, yo creo, aunque suene muy feo decirlo, que suspender una oposición totalmente, o sea, completa entera, de que sea tu oposición y sea la que te estás preparando, la suspendes, creo que te da mucho valor y la gente tiene que aprender de ese suspenso para la siguiente. O sea, creo que suspender una OPO te cambia radicalmente todo. Yo estoy seguro de que la gente que suspende una oposición, a ver, que la suspende y la ha trabajado, ¿vale? Si no la has trabajado y no has hecho ni el huevo y suspende, pues obviamente es lo que te iba a pasar. O sea, y creo que te prepara para las siguientes. Y por eso es muy importante saber gestionar bien esos suspensos. Creo que es súper importante. Y ahí, o sea, yo la recomendación que le doy a todo el mundo es lo primero, que se cojan el tiempo que necesiten, eso es clave, sin victimizarse. Es decir, tampoco todo, o sea, que has suspendido una posición, que no se acaba el mundo, que has suspendido y que no todo lo que venga después es catástrofe. Sino, has suspendido, analiza, tómate el tiempo que necesites. Habrá gente que en 2 días esté para competir, yo no se lo recomiendo, porque vas a llegar con el hype de sí, y luego te va a dar el bajón, porque vas a decir, pues a lo mejor no. Pero tomarte tu tiempo y sobre todo aprender y gestionar y llevarte este aprendizaje a la OPO. En Policía Nacional es que está claro, es que si te ponen varios exámenes, son OPOs y tienes que irlos aprobando. Por eso, suspender, que la gente que suspenda no se sienta mal consigo mismo, si ha hecho lo que ha dicho justo Marfil, si has hecho el trabajo, que le sirva de un aprendizaje, porque, o sea, yo estoy seguro 100% de que los que suspenden salen muchísimo más fuertes, muchísimo más fuertes. Aquí dentro de tomarse, perdona Marfil, dentro de tomarse aquí el tiempo que cada uno necesite, claro, en oposiciones que está muy clara la periodicidad, por ejemplo, en Policía Nacional, que sabes que cada año, a no ser que pase algo muy raro, vas a tener la OPO, hay que medir incluso mejor los tiempos que te tomas y los que no, y no pensar que porque te vayas a tomar un mes, ya luego te entren las prisas. No, párate, analiza y di, vale, yo voy a parar un mes, pero es que sé que al siguiente voy a volver más fuerte que nadie. Y a partir de ahí, que tu planificación vaya acorde al tiempo que necesites para tú gestionar lo que te ha pasado en la anterior. O sea, no arrastrar, al fin y al cabo no arrastrar nada. Eso es. Eso es. Todo tiene un luto y todo tiene una fase de duelo y hay que respetarlas. Por mucho que lo queramos negar al principio, si te has preparado y sabes que era una posibilidad, pues tienes que afrontarlo y lo que decía Paco, cuando llegue, llegará y cuando vuelvan las ganas, pues lo vuelves a coger con toda la intensidad que requiera una oposición, claro. Y luego está también la cosa de, el suspenso que llega en el último paso o sea, imaginamos si hay una escalera hasta llegar al apto final, en el último escalón, ese no apto de la última prueba, que ya te veías prácticamente dentro y de repente te dicen, ese es jodido. Yo creo que ese probablemente sea el más jodido de todos. Ese es el peor de todos. Sí, total. Para el opositor es el que peor se lleva. No es lo mismo caer en el primer examen y ya está, y te vas a tu casa, que tenerlo al alcance, digamos, de tu mano, habiendo pasado todo el proceso, todos los exámenes, y que de repente pues te veas que no eres apto. Pues eso es lo más duro de gestionar y es a lo que más tiempo debemos dedicarle para nosotros mismos. Y pedir ayuda, yo creo también. O sea, claro, que a veces nosotros, claro que sí. Ni menos un opositor, no puede ir solo con todo a veces. Claro que sí, y si tienes que pedir ayuda o ir al psicólogo o a tus colegas, al que sea, darte tu tiempo, 1 mes, 2 semanas, 3 meses, el tiempo que sea, para que tu cabeza vuelva a estar en su sitio. Lo importante al final es que tú estés contento y tu cabeza esté en tu sitio, porque lo que decía antes Paco, si empiezas muy rápido porque te entran las prisas y no has pasado tu fase de duelo, no te va a servir para nada. Al final, el que mucho aprieta, ¿no? ¿Cómo es eso? Mucho aprieta, poco abarca. Sí. Si vas con prisa, al final no te va a valer para nada. Y el mazazo te va a llegar tarde o temprano. Y es mejor pasarlo con naturalidad y ya está. Y yo creo que ahí, o sea, hay que ser muy consciente de lo que ha pasado, ¿eh? Y sobre todo en ese caso, en el opositor que en la última prueba es no apto. Hostia, tienes que ser consciente contigo mismo de que, vale, ha pasado esto, he suspendido, tengo que analizar el porqué, ¿vale? O sea, para mí es súper importante analizar el porqué, porque si no lo analizas no sabes si puede, y te puede pasar en la siguiente lo mismo.
pero también tienes que analizar el por qué sí. O sea, si has llegado hasta la última prueba, es que has hecho bien el trabajo. Algo ha pasado en la última que no ha salido bien, ¿vale? Entonces, ahí tienes que medir pues, normalmente, por ejemplo, o sea, en Policía Nacional es la entrevista, creo que la última es la entrevista, ¿no? Entonces, sí, pero el último acto sería psicotécnicos, aunque ya lo hayas hecho antes, pero sí, la última prueba que haces es la entrevista. Claro, o sea, lo que quería llevar es a una prueba que sea algo más subjetiva, entre comillas, ¿vale? De que dices, no puede salir mal la cosa. ¿Vale? Pues si todo el trabajo de las que eran realmente mucho más objetivas, como son las físicas y que son teórico, lo has hecho bien, coge esa fuerza de ahí para llevarlo a la siguiente y decir, vale, esto lo tengo, ahora tengo que trabajar lo otro que ha pasado, ¿vale? Por lo que no he conseguido el apto. Y estar tranquilo contigo mismo de que el trabajo que has hecho va bien. Eso sí, eso no significa relajarse y decir, como ya he pasado, en la siguiente paso. No, eso nunca pasa. Claro. Vas a tener que seguir mejorando. Pero que te dé esa seguridad y sobre todo, si eres una persona que entrena, por ejemplo, en grupos o tienes tu grupo de trabajo, aquí creo que es súper importante los compis, ¿vale? Si, por ejemplo, ellos no ha sido su OPO y no han llegado o lo que sea, y si era la tuya, que tus compis te ayuden a salir también y tú te apoyes en ellos, ¿vale? No quiere decir que al día siguiente estés a la biblioteca estudiando porque eso es lo que digo, va a ser peor, ¿vale? Como ha dicho Marfil. Pero sí que te bajes a la pista con ellos, aunque no corras, pero estés con ellos, que no pierdas esa dinámica. Ese ambiente. Eso. Pero tienes que saber también parar, o sea, decir, pues a lo mejor te viene bien cogerte unas vacaciones porque seguramente no te las hayas cogido antes, ¿sabes? Claro. Y O no te apetezca ver a esa gente. Eso es. O sea, tiene que ser pues sano. No pasa nada, claro, no pasa nada. Tenemos que aceptar lo que venga, tenemos que aceptarlo. Eso es, pero sobre todo es importante lo que habéis dicho, pedir ayuda, porque somos opositores, estamos acostumbrados a yo solo, yo puedo con todo, te lo vas echando a la espalda. Hay que pedir ayuda a los compis, a la familia, o lo que sea, a quien tengas que te ayude. Porque al final la OPO es un poco, entre comillas, solitaria. Y si no sales, la gente a lo mejor no sabe cuánto te ha podido afectar el suspenso. Y una cosa que para mí es clave, que no hemos hablado de ello, es tener una buena grupeta de opositores, no de amigos, de opositores que tiren de ti cuando tú no puedes tirar y que tú tires de ellos cuando ellos no pueden tirar. Eso para mí es clave en la oposición. Eso es una pasada, sí, eso es muy bueno y además dentro de ese grupete probablemente ya vaya viendo gente que apruebe, que consiga el objetivo y no se salen, o sea, es como que se siguen quedando ahí dentro, aunque ellos ya cambien un poco de rumbo, pero vamos, yo por lo que conozco y por experiencias, siguen estando dentro un poco ahí con el rabillo del ojo mirando y diciendo, venga, apretad, que lo siguiente sois vosotros. Y gente que ha suspendido, que saben llevar esto y saben, digamos, encaminarte a ti por ese camino para afrontar eso, para afrontar un suspenso. Pues justo para ir concluyendo, justo os iba a preguntar, y yo creo que hemos respondido antes de preguntarlo, que ¿qué consejo le daríais a alguien que ahora esté viendo este vídeo y haya suspendido su OPO hace nada? Yo creo que esto del grupete y de pedir ayuda, para mí son dos consejos súper buenos. No sé si tenéis por ahí alguno más que queráis compartir. A lo mejor se me ocurre dentro el grupete y pedir ayuda a mí me parece fundamental, ¿vale? Analizar, obviamente. Y a lo mejor una cosa que ha dicho Marfil que ha podido pasar desapercibida es coger a alguien que haya suspendido y preguntarle qué hizo él. O sea, igual que hablas con el que ha aprobado, habla también con el que ha suspendido. Puedes aprender más de esa persona, aunque a lo mejor no sea de tu círculo de confianza, pero imagínate que cuando bajas a la pista siempre hay un veterano que ya ha suspendido y sabes que va fuerte y dices, joder, es que este tenía que haber entrado y mírale, ha suspendido. Cogerle un día y decir, fulanito, te invito a café y cuéntame qué hiciste tú cuando suspendiste la primera, la segunda, la tercera, lo que sea. Y vas a aprender el por qué suspendió esa persona y lo que hizo para estar como está ahora, para poder seguir y tener esa fuerza. A mí me parece eso bastante importante. Es buenísimo, sí, me ha molado. Sí. Pero no, yo voy a matizar lo que ha dicho Paco, porque a veces nos da cosa coger a alguien, abordarle y decirle, oye, ¿y tú? Da igual que sea un suspenso o da igual que sea tú cómo corriste o con quién entrenaste, da igual. Entonces lo podemos hacer de manera indirecta, hacer como que coincidimos con esa persona o de cualquier otra manera y al final abordarlo con nuestro objetivo. Y echarle un poco de cara también, al final. Claro, pero al principio nos da mucho palo ir de frente a esa persona que a lo mejor casi no conoces y pedirle ayuda o hacerle una pregunta de, oye, ¿a qué academia fuiste tú? Porque nos da palo. Pues a lo mejor hacerlo indirecto. Oye, ¿qué tal la OPO? ¿Cómo vas? Oye, ¿qué ha pasado?
y tú ya sabes lo que ha pasado, pero le estás preguntando y al final le estás sacando esos datos, esa información que tú quieres sacar de esa persona. No, y que muchas veces la otra persona también va a aprender de ti y te va a acabar preguntando a lo mejor a ti igual cosas. O sea, es muy recíproco, yo creo, en este caso. Eso sí es verdad, es recíproco. Que bueno, vale, chicos, pues cada capítulo de Ideas de Policía Ninja lo acabamos con una pregunta, ¿vale? Yo en este caso no la voy a responder porque ya la he contestado en anteriores capítulos, pero os la hago a vosotros, ¿vale? Es para que compartáis el peor o mejor momento opositando. Uno u otro, o el mejor o el peor, el que queráis. O sea, durante vuestra etapa opositora, ¿cuál ha sido ese momento que digáis, hostia, este día estuve jodidísimo? O al revés, este día estuve de un subidón increíble. Esta pregunta es a traición, Chris, porque no nos habías avisado. Te he dicho que no, es pregunta clásica del podcast. O sea, se la voy a hacer a todo el mundo que pase por aquí. Pero yo te voy a responder a las dos, si me dejas. Dale, sí, claro. Mira, mi mejor momento fue cuando metí por primera vez la prueba de resistencia en tiempo. Para mí la prueba de resistencia es la que peor se me da. En un simulacro. Para mí, en simulacro, sí. Y para mí uno de mis mejores momentos fue meterla en tiempo. Qué bueno. Y el peor momento fue pues lo que hemos hablado antes. Quedarme a las puertas cuando ya lo tenía en la mano. Saber gestionar ese momento de decir, lo tienes aquí. Era ya, sí, lo estabas ya... Solo tenías que cerrar la mano y se te ha escapado. Pues para mí yo creo que ese ha sido el peor momento opositando. Es un poco el resumen de lo que estamos hablando, del capítulo. Hemos dicho, cuando hemos hablado de eso, hemos dicho, hostia, yo creo que este es el momento más complicado de gestionar. Y no por eso me infravaloré o me martiricé o me castigué o busqué culpas fuera o le eché la culpa al miembro del tribunal que estaba allí o a factores externos. Oye, fue mi culpa. Es un detalle, pero que me ha dejado fuera de la oposición y lo tienes que afrontar y lo tienes que asumir con naturalidad. No es el fin del mundo y se sigue. Y no es el fin del mundo. Qué bueno. ¿Y tú, Paco? Mi mejor momento puedo, yo creo, tener dos, ¿vale? Obviamente uno es cuando en mi oposición metí a la piscina, la empecé a meter en tiempo porque soy muy malo nadando. Pero no, sobre todo a nivel en el teórico, cuando ya empezaba a ver en los simulacros que empezaba a luchar bien, a estar ya muy arriba. Eso es un momento muy dulce. Y el peor, no tanto el suspenso, ¿vale? Que como tal es importante, sino la bajada de rendimiento que vino después del suspenso por no haber admitido el suspenso. Ese fue el peor momento, yo creo. Cuando pasé a hacer unos tiempos muy buenos corriendo a literalmente apenas poder correr, por no haber admitido en mi cabeza que había suspendido y yo no haberme tomado ese tiempo de duelo. Y justo la cabeza, ahí está la clave. Total. Ya sea en prueba física, ya sea lo que sea. O sea, al final todo está aquí, yo creo. Todo. Lo mío era de cabeza también. O sea... Es todo. Qué bueno, chicos. Bueno, pues nada, un placer compartir este capitulazo con vosotros. Muchas gracias por haber aceptado y nos vemos en próximos. A vosotros. Chao, compis. Chao. Nos vemos. Chao.